Perfecto, bueno, muy buenas noches. Hoy es 29 de marzo del 2025. En realidad esta es la quinta tertulia de tertulias para una nueva economía. El objeto de este proyecto es generar espacios de debate, espacios de conversación para proponer soluciones a los problemas, discutir y proponer soluciones a los problemas que enfrentamos en esta coyuntura tan difícil y complicada en Bolivia. La tertulia del día de hoy la va a desarrollar, la va a conducir Ricardo Sánchez de Lozada. Él es ingeniero de Cornell y tiene una importante experiencia en lo que es la empresarialidad, y él ha vivido lo bueno, lo malo y lo feo en diferentes emprendimientos. Entonces, en esta tertulia, Ricardo va a compartir con nosotros lo bueno, lo malo y lo feo que ha vivido a lo largo de probablemente un poco más de 2 décadas de experiencia. Y después de una presentación, lo importante es que pueda haber un diálogo, un conversatorio entre todos nosotros. Adelante, estimado Ricardo, es toda tuya este espacio virtual. Gracias, Guido. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, Guido. Gracias a todos por su concurrencia. Eh, Voy a, como vos dices, presentar un poco y voy a también presentar una propuesta de qué son ciertos caminos, qué son ciertos ajustes que podemos hacer a nuestros sistemas para viabilizar ciertos sectores o cierta actividad de nuestra economía. Antes de un poco lanzarnos al PowerPoint mismo, quiero compartir, como habíamos hablado, Guido, un episodio importante de mi trabajo, de mi experiencia, es cuando estaba en riego ah, y tenía una empresa importadora y distribuidora, y más que todo no era solo vender riego o equipos de riego tecnificado o riegos por goteo. Es como si vendieras un lápiz y una puntabola o un violín. Nuestro trabajo era mucho más amplio. Una cosa es vender un violín, otra cosa es enseñar a tocar el violín, una cosa es leer lápiz y papel, otra cosa es enseñar a leer y escribir. Y eso intentábamos hacer. Nuestro trabajo era muy integral. Hacemos manejo integrado de granjas, y una vez que uno implementa riego tecnificado, cambia toda tu forma de producción. O sea, puedes producir todo el año, entonces tienes que enseñar nomás a tocar el violín, no solo entregar el violín, y si no, ¿no? Y en ese sentido, el tratar de promover el riego tecnificado en todos los sectores del país, sobre todo trabajando con pequeños y medianos agricultores, noté que me era mucho más fácil, mucho más viable introducir o vender, o eran mejores compradores del riego tecnificado, aquellos agricultores que tenían un comprador estable. Quiere decir, en los países del altiplano, los que eran proveedores de la PIL o de Delicia eran mucho más propensos a adquirir riego. Los que no tenían un acceso estable al mercado, un comprador estable, no eran. Entonces, de ahí saco yo la lección de lo que es los jaladores de la cadena, y más adelante ya voy a presentar una foto muy sui generis de lo que es esto, pero son muy importantes en el desarrollo agrícola y que es la base para el desarrollo en general, lo que yo llamo los jaladores de la cadena. Y a partir de esto, que son lecciones que no las vi ni en mi preparación académica, ni es algo que recién aprendí en la práctica, y a partir de eso empecé a hacer mucha investigación, mucho estudio, mucha lectura, y en todas partes del mundo los jaladores de la cadena son importantes. En Estados Unidos, después de la guerra civil, hubieron el cambio tecnológico y por circunstancias especiales, grandes molinos de granos, y esos fueron los que impulsaron. Y lo mismo es en Argentina, lo mismo es en Brasil. Y aquí en Bolivia, como digo, a mí me pasaba que los que tenían, digamos, los que eran jaladores de la cadena, como las bodegas de vino, Pil, Delicia, eran gente que movía toda la cadena, y obviamente los agricultores eran más adoptadores de tecnología.
En Santa Cruz también hay jaladores de cadena muy importantes, que son las grandes empresas de aceite, de granos, o los frigoríficos que ahora exportan eh, carne. Entonces, esta presentación, estas ideas son más en cuanto a el rol de los jaladores, pero sobre todo las condiciones que llevan a que hayan buenos jaladores de cadena y los jaladores de cadenas que se entiendan bien con su entorno y que se articulen sobre todo los actores de la cadena, todo, bueno, los actores de la economía nacional y que puede ayudar o no ayudar a que los actores de nuestra economía se articulen. Dicho esto, compartimos pantalla. Espero que esto funcione bien. Ahí está nuestra presentación. Espero que levante. Ya está ahí, ¿no? Y ahora Sí, lo vamos a sí, compartir en slideshow. Muy bien, se ve. se ve, adelante. Muy bien, hoy es sábado 29 de marzo del 2025. Vamos a hablar de elementos importantes para una reforma del sistema tributario, en un contexto de que llevamos 7 décadas de aciertos macroeconómicos y falencias microeconómicas, apuntando a reducir la informalidad y articular los actores económicos. Este es un resumen de las ideas básicas que quiero promover de estas propuestas, de esta propuesta. Uno, creo yo que debemos implementar la facturación simplificada. Voy a explicar de qué se trata. Y dos, creo que es muy importante, y todo esto se entorna sobre todo al IVA y cómo se implementa el IVA y el efecto que tiene el IVA en toda nuestra economía y nuestra articulación de actores económicos. Postulo que el crédito fiscal IVA debería darse crédito por mano de obra, por materia prima nacional y por las facturas simplificadas. ¿De qué trata todo esto? Primero, hablaremos en qué contexto estamos. En estas últimas 7 décadas o 70 años, que sí, del 52 hasta ahora, hemos tenido 3 ciclos de reforma a colapso, y eso es mucho. Quiere decir, todo país, inclusive los países prósperos, muchos países han tenido sus crisis internas, es normal. Suiza tuvo una guerra civil en 1847. Luego de tener un conflicto y de sacarse la entretela por un mes, emergió una economía y un país ejemplar. Entonces, no hay que escandalizarse, pero tener 3 crisis en 70 años es un poco mucho, ¿no? Nuestra primera crisis fue del 52 al 56. Tuvimos una gran reforma, pero de ahí acabó una gran inflación y un pequeño colapso. Del 57 al 85 tuvimos un periodo de estabilización, un periodo de crecimiento en los 60, un periodo de populismo en los 70, y después, del 80 al 85, una gran inflación y un gran colapso. Bolivia se nos muere, fue una frase célebre. Del 85 al 25 tenemos otra vez un periodo de estabilización, después otro periodo de reforma y crecimiento del 93 al 95. Del 2005 al 2019 otra vez tuvimos un periodo de populismo, y después ahora ya estamos empezando inflación, no desmentir, pero estamos ya con inflación y definitivamente estamos no más en un colapso. Hay muchas explicaciones para esto, y no es simple, es complejo, pero aquí quiero presentar 2 elementos que pueden explicar bastante de por qué nos pasa esto. Uno es que tenemos una economía rentista, primero de plata, después de estaño, después de zinc, después de gas. Lo que pasa en esto es que hay uno o más sectores que no participan. Eso es uno de los partidos. Y esto acompañado, y esto es como el huevo y la gallina, que se retroalimentan, que nos hacen, es que siempre o por periodos nos hemos dado una buena macroeconomía por un tiempo, pero acompañado de una mala microeconomía. ¿Qué quiero decir con una mala microeconomía? Por ejemplo, ahora podemos de pronto hacer una espectacular terapia de shock, eliminar el déficit fiscal, optimizar las divisas, pero si al mismo tiempo no hacemos algo respecto a una burocracia que aplasta a las empresas y aplasta a la ciudadanía, de aquí a 30 años otra vez vamos a tener una crisis de shock. Entonces,
la burocracia es uno de los elementos que hacen a que tengamos una, o sea, que a lo que yo me refiero por una mala microeconomía, ¿no? Y la burocracia tan pesada que tenés no es poca cosa. Hay empresas que caen y hay ciudadanos que no pueden darle utilidad económica a su inmueble, caen en depresión y hay ciudadanos que mueren por la burocracia. Es bastante pesado. Entonces, no es solo cuestión de arreglar la macroeconomía, es cuestión de arreglar también las condiciones en que se desenvuelven los ciudadanos y las empresas. Hago un paréntesis y quiero referirme a un documento que está por encima de las constituciones y difícilmente ya no se cambia. Yo soy un fan de nuestra Acta de la Independencia. Y leo una parte. Acta de la Independencia de las Provincias Altoperuanas, adoptado en la sesión del 6 de agosto de 1825 por la Asamblea Deliberante del Alto Perú. Y empieza así. Lanzándose furioso el león de Iberia desde las columnas de Hércules hasta los imperios de Moctezuma y de Atahualpa, es por muchas centurias, y continúa el documento con una redacción linda, pero épica, y de ese estilo, por unos 10 párrafos, y en el 11º párrafo empieza lo que es la sustancia del documento. Dice, se erige en un Estado soberano, independiente de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mundo, y los departamentos del Alto Perú, firmes y unánimes en esta tan justa y magnánima resolución, protestan a la faz de la tierra entera que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismos y ser regido por la Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen y creyesen más conducientes a su futura felicidad en clase de nación. Y una par de frases más adelante dice, y de los sacrosantos derechos de honor, vida, libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Sabemos que el país del norte siempre habla de libertad y buscar la felicidad. Son tres derechos, el acta de derechos, ¿no? Libertad, life, liberty, and the pursuit of happiness. Nosotros nos hemos dado 6 derechos y no están impulsados. Pero lo importante de aquí es que nos diéramos las leyes, las regulaciones que más nos benefician. Eso es lo importante y ese es un mandato que nos hemos dado desde muy arriba y desde un principio. ¿Por qué pongo esto? Porque hablando del IVA clásico no da crédito fiscal por la mano de obra, pero ya hemos venido aplicando el IVA de una manera distorsionada que no es un IVA real y que nos ha causado mucho daño. Entonces, de aquí en adelante tenemos que hacer un IVA cambiado, ajustado, pero que beneficia a nuestra economía. Nuestro IVA debería dar crédito fiscal por la mano de obra. Más aún, ahora que se vienen cambios como la inteligencia artificial, la robótica y todo eso, no lo puedes prohibir, pero creo que una política es decir, adoptar lo que quieras en eso, pero eso no se te da crédito. Yo te doy crédito fiscal solo si valoras a la gente. Si das crédito fiscal, ese sería el mensaje del gobierno. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo es un poquito, aquí voy a presentar cómo está nuestra economía? No quiere decir que todo es malo, tenemos muy buenos empresarios, tenemos grandes ejemplos de éxito. Yo me saco el sombrero por las grandes empresas establecidas, éxito, ejemplares, pero hay un efecto. Las fallas, Cortó el audio. sí, parece que tuvo una caída del internet, Ricardo, y bueno, son cosas que suceden. Un segundito, esperemos, por favor. Está hablando, creo, mira, pero creo que está sin el audio puesto. Pliqui, está sin el audio. ¿Se ha apagado el audio? Mira, Ah, ahorita en esa caída se cayó el audio, ya está. Ok, Y ahora sí. gracias, Jan. Gracias, Jan. Sí, en esa breve caída se puso automáticamente en mute. Decía aquí,
voy a mostrar más o menos dónde estamos. Espero que me escuchado lo que hablé, que tenemos grandes casos de éxitos, tenemos empresas ejemplares, tenemos tengo mucho respeto por las empresas veteranas y también repito que hay casos de jóvenes y nuevos emprendimientos muy innovadores. Entonces hay casos de eso, pero en todos somos muy pequeños, nos ponemos muchas limitaciones y estamos pequeños, es muy pequeña nuestra economía. Y aquí no estoy comparando con nuestros vecinos más comunes, no con las potencias. Este azul es con Paraguay, los demás comparaciones son con Perú. En cobre, que antes no había casi actividad de cobre y se está recuperando en Coro Coro, exportamos 17,8 millones de dólares, mientras Perú exporta 13.500 millones de dólares. En soya, esta comparación es con Paraguay, hemos avanzado mucho y tenemos ejemplares y muy valerosas empresas, pero solo producimos 3,3 mil toneladas. Me están diciendo que no se ve la presentación. En un ratito acaban de comunicar que no se está viendo la presentación. Ahora vamos a esperar que se vea. ¿Se ve la presentación? Me dices, no hables. ¿Ya se ve la presentación? No todavía. ¿Ya se ve? No, tiene nomás, vale, no hay problema. ¿Ya se ve? ¿Se Sí, escucha? sí, Ok, continuamos. Bueno, como decía, digamos, ya comparé cómo nos vemos y lo más que estamos con respecto al cobre, en soya, Paraguay, que no es 3 veces más grande que nosotros, pero produce 3 veces más soya. En cacao producimos 3.000 toneladas. Perú, que no es de los grandes, es pequeño a mediano, produce 160.000 toneladas. Los grandes en el mundo son Ghana y Cote d'Ivoire, que producen mucho más que eso. Brasil produce más que Perú, aunque Perú ha bajado mucho. En turismo, estos números son de antes de la pandemia y nos hemos recuperado tanto Perú como Bolivia, pero no hemos llegado a lo que era esto. Pero antes de la pandemia, nosotros generábamos en ingresos 813 millones de dólares, mientras que Perú eh, tenía ingresos de 4.700 millones de dólares por turismo. ¿Es esto motivo para un poco lanzar la toalla y sentir? Bueno, sí, es motivo, pero ¿está todo mal? No, yo creo que también hay motivos para tener esperanzas y hay motivos de optimismo o de seguir apostando a nuestra economía del país. Eh, Estoy haciendo aquí una comparación de cómo estamos en cuanto que los grandes avances cualitativos de la economía naranja que tenemos ahora con respecto a las crisis de los 80s, en muchos respectos, inclusive en la producción de soya. Nuestra crisis casi no era la producción de soya en los 80s de lo que es ahora. En los 80s teníamos una economía mucho más rústica y aún así hemos podido salir de la crisis. Entonces, con esta descripción que hago aquí, quiero decir que estamos en un buen pie para poder salir de la crisis. Por ejemplo, en vino en los 80s, el vino bueno que consumimos era chileno y el vino nacional era para jarras baratas. Hoy tenemos 7 departamentos que producen muy buen vino y Tarija y Cinti ganan premios internacionales, cosas que no había antes y es algo muy, muy importante y destacado. Los expertos de vinos fácil pueden hablar una hora de los vinos, de las zonas, de nuestras variedades y todo eso. El turismo comunitario en los 80 no había. Hoy hay cosas como Chalalán, Toro Toro, y de esos hay como 20 destinos de turismo comunitario y otros más, y yo creo que son más de 40 centros o de turismo comunitario o de empresas privadas que hacen ecoturismo. Eso no existía en los 80 y ahora son más y están creciendo. En cuanto a gastronomía y chefs,
Si un joven en los 80 quería estudiar para ser chef, ucha, era, no sé, era visto a menos. Hoy en día, si un joven quiere ser chef, es de gran prestigio y gran orgullo de los amigos, de la familia. Y estos cambios cualitativos son muy importantes. El Singani, bueno, el chocolate en los 80 había, bueno, teníamos el Beso de Negra, Cóndor, Corona que ha cerrado, Jarasich. Hoy en día tenemos chocolates excelentes. En los 80 no había el chocolate El Ceibo, ya tenemos Rúa, tenemos Saltus, tenemos Baures, tenemos Paititi, tenemos chocolates excelentes. En Singani hacíamos un consumo local, alguien se llevaba, era conocido, pero hoy en día ya tiene una denominación propia en Estados Unidos. Y es algo que se tiene muy buen reconocimiento. Ya no es un brand, no, 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 no. El Singani en Estados Unidos tiene una denominación propia, ¿no? Y está creciendo con mucho prestigio. El Salar de Uyuni en los 80 se lo visitaba localmente, pero hoy en día es un referente internacional. En el resto de Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos y en el Asia, más en el Asia, para muchos ciudadanos se conoce el Salar y es un destino que todos, muchos dicen, conozco y alguna vez en mi vida quiero estar en el Salar. Es un destino de vida para muchos ciudadanos del mundo. La Chiquitanía en los 80 estaba en ruinas. Hoy en día se han refaccionado las iglesias, se ha recuperado la música, se han recuperado los luthiers, se han recuperado los tallados. O sea, son tradiciones de 400 años. Y en general, como conciencia nacional, en los 80 teníamos una buena conciencia, sí, tenemos el lago y todo eso, pero hoy en día tenemos todo un país con la sangre caliente que quiere salir adelante, quiere que se conozca, que haya turismo, ¿no? Y eso, somos casi chauvinistas en cuanto al orgullo que tenemos de todo lo que tenemos para mostrar en cuanto a turismo. Y aquí una repasada por qué propongo que la economía naranja debería ser nuestra plataforma de arranque. Es muy importante arreglar eh, la ley minera, la ley de hidrocarburos, pero esos son rubros que son muy excluyentes. Creo que la plataforma de arranque tiene que ser la economía de naranja, sin excluir los demás. ¿Por qué? Porque es transversal, mueve todo. Eh, Cuando alguien visita un pueblo, una hostal en Coroico, en cualquiera de las destinas, consumes, o sea, consumes comida, compras frutas, mueves todo legalmente. Además, se requiere construir caminos, hoteles, mueve toda la economía, además de manera muy participativa. Es muy pro medio ambiente. Nadie quiere ir a visitar basurales o inmensos monocultivos. Todos queremos ver selva, lagos, nevados, valles. Si realmente somos competitivos, la economía naranja es pro medio ambiente. Y refuerza tejidos sociales, sobre todo cuando uno empieza por el turismo interno. Nos visitamos de la ciudad al campo, de un departamento al otro, nos conocemos y el conocernos más es muy importante para nuestros tejidos sociales. Otros rubros que antes casi no había, que deberían o podrían ser en promedio, 5 veces más grandes. La soya, la quinoa, la exportación de carne, el café, el chocolate, el vino, el singani, el gin, el whisky. También el vodka, ahora tenemos un vodka nacional muy importante. La marraqueta, siempre hemos consumido marraqueta, pero hoy se tiene otro concepto, lo usamos con mucha conciencia, mucho orgullo en las redes sociales. Y ya hay montones de restaurantes gourmets, de eso, centros turísticos. Los carnavales siempre han sido conocidos, pero hoy llegan los influencers más destacados, más importantes del mundo, llegan a nuestros carnavales. Y bueno, con la ayuda de ustedes vamos a completar esta lista. De pronto me olvido mucho, si hay muchas más cosas, más ejemplos y cosas que han desarrollado que pueden ser varias veces más grandes y con unas debidas condiciones. Aquí ya, después de ver el contexto, un poco entro al planteamiento. Voy a poner una parte de describir qué es nuestro problema, sobre todo con cómo funciona nuestro IVA actual, que es las limitaciones que nos ponen. Voy a plantear primero el problema y después voy a entrar a la propuesta de ajustes al IVA. ¿Qué propongo? Que es, ya adelantado antes un poco, nuestro problema básico. Yo postulo que nuestro problema básico es que los principales actores o grupos económicos del país no nos articulamos. Es lo que yo llamo el triángulo quebrado.
y estamos quebrados en nuestras relaciones o por lo menos distanciados o somos indiferentes. No es que estamos divorciados, pero no es una relación muy articulada. Por ejemplo, entre el gobierno y el informal y el agricultor, eh, sabe muy bien que no, o sea, no es aportador de impuestos, sabe que si se registra para por impuestos cae y es el beso a la muerte. Y no recibe un apoyo directo, real del gobierno. Por ejemplo, en la agricultura en países más desarrollados, el agricultor recibe un apoyo sistemático del sistema estatal en cuanto a qué sembrar, cómo defenderse de las plagas, cómo usar tecnología. Aquí es muy parches, a veces son las ONGs, a veces el ministerio, pero la mayor parte del agricultor está a la deriva. Entre la empresa y el gobierno, bueno, tenemos, por ejemplo, una burocracia que te aplasta, tenemos unas cargas sociales incargables y sobre todo tenemos un sistema impositivo muy complicado, muy difícil y sobre todo muy injusto. Y entre las relaciones del agricultor y las empresas, doy como un ejemplo, se puede hablar largo, pero un ejemplo que ilustra bastante. Con mi método de techo, estimo que hemos llegado en estos últimos años a 3.000 toneladas de consumo de papa congelada en el sistema de comida rápida, los Burger Kings, los pollos, tal vez sea más. Gran parte de esa papa congelada es importada. En el país de donde la papa es el origen y tenemos energía barata y todo eso, nuestra papa congelada es mayormente importada. Entonces, eso un poco muestra cómo está, o sea, cómo estamos un poco quebrados en esa relación. En un momento voy a decir por qué. Para decir qué es el problema con nuestro sistema del IVA o del impuesto al valor agregado, voy a repasar qué es la definición de valor agregado. Valor agregado es la diferencia entre tu venta y tu materia prima. Quiere decir, a un sistema entra tela, hilo, botones, hay un sistema de transformación y salen camisas. La diferencia entre el valor de lo que entra de tu materia prima y de lo que sale, eso es el valor agregado. Y entre medio están tus gastos de transformación y tu ganancia. ¿Qué son los efectos del sistema actual del IVA que se aplica actualmente? Supongamos que tenemos una empresa A, este es un caso supuestamente hipotético, 100% intensiva en capital. Todo está automatizado. Y tienes en ventas 1.000, tienes en gastos 700, en mano de obra cero, tu valor agregado se interpreta con el sistema que son 300 de valor agregado y tu IVA va a ser de 300. Veamos qué pasa con una empresa que es 100% intensiva en mano de obra. Su estructura de gastos y de ventas es la misma, también vende 1.000, pero en gastos tipo electricidad tiene cero y todo su gasto es en mano de obra. Aquí se va a interpretar que su valor agregado es de 1.000 y se le va a cobrar 130 de IVA. O sea, quiere decir, una empresa que da empleo, que valora a la gente, paga 4 veces más IVA que una empresa que es intensiva en capital. Y esto no está alejado de lo que es la gran parte de las empresas, sobre todo las empresas agroindustriales que trabajan con materia prima nacional. Una típica empresa de agroindustria, pues el vino, pues el chocolate, puede tener en ventas 1.000, sus insumos agrícolas son como un 30%, su mano de obra va a ser un 28%, sus otros gastos son los únicos que tienen crédito, van a ser 100, los intereses que apoya el sistema bancario son de 80 y su valor agregado se interpreta que va a ser de 240 y va a tener que pagar en IVA 117. Quiere decir, las condiciones, gran parte de la economía no están alejadas de este caso hipotético de una empresa que daría empleo intensivamente. Algunos ejemplos que son afectados con el sistema. La papa congelada. Es más fácil para los comercializadores de un plumazo importar eh, papa congelada porque tienes volumen, te da crédito fiscal y tienes homogeneidad. Si quisieras trabajar con papa nacional, tendrías que, primero, no se te da crédito fiscal, dos, tienes que lidiar con varios agricultores y la relación es difícil, ¿no? Y tres, es muy difícil lograr homogeneidad. El chocolate, aquí sí, un poco puedo hablar de mi caso.
Si yo fuera pragmático, me iría mucho mejor, me sería mucho más rentable trabajar con cobertura importada en vez de lidiar con cacao nacional. Me sería mucho más fácil trabajar con que sería, puede ser hasta más barata, puedo importar una cobertura además que no es de tanta excelencia, pero que apela a un paladar más masivo y podría tener ventas más masivas. En turismo doy el caso de un hostal en Coroico, muy destacado, es un proyecto familiar y comunitario. Ah, hacen turismo de aventura, tienen muy buen servicio, buen alojamiento, hacen canoping y todo lo demás. Y yo, al conocer al propietario, y tú, me imagino con todo el movimiento, y eres grande y eres de Cerel, me dicen, no, imposible, ni loco lo haría. ¿Y eso qué causa? Que podría, digamos, hacer servicios de eventos, podría hacer dinámicas de grupo para empresas, pero al no poder emitir factura un poco se distancia lo que podría estar trabajando con empresas inclusive grandes de la ciudad. Aquí muestro en foto lo que hablaba un principio, que es lo que viene en la práctica con el riego. Las cadenas de suministro se jalan. eh, y cuando le permites existir o logra existir una empresa de una bodega de vinos, un PIL, un Delicia, una empresa de chocolates, son los que jalan y todo acompaña. Y lo que me pasaba a mí cuando trataba de vender riego o qué sé yo, alguien que no tiene comprador seguro es como empujar una cadena. Y esto ha pasado mucho, digamos, en desarrollo alternativo. Hacían producir y ahora veremos a quién vendemos. Y esto es muy importante y así muy importante en el desarrollo de los países, es permitir que existan los jaladores de cadenas. Aquí presento qué son las proporciones de mano de obra y materia prima en distintos rubros. En la agroindustria ya hemos visto que casi un tercio de tu mano de obra y casi un tercio de tu materia prima son la estructura de gastos y eso no se te reconoce crédito fiscal y se te reconoce crédito fiscal por muy poco y esto puede ser tu ganancia. La odontología, ¿por qué menciono aquí la odontología o los servicios de salud? Pero es más común en la odontología. Todos conocemos a algún amigo, algún pariente que viene de Europa, de Estados Unidos, paga el pasaje y se viene a hacer tratar aquí, ¿no? Y esto podría crecer más y todo el sector salud podría crecer más si habría mejor seguridad jurídica. Pero eso es otro tema. Pero ¿qué pasa con una clínica ahora sí? Eh, Sus insumos sí tienen crédito fiscal, son importados, son caros, pero llegan a ser un 20%. Más de la mitad es mano de obra calificada y puede ser totalmente legal, hacen sus aportes sociales, retienen el ERC IVA, sus quinquenios, y aún así, por lo que es más de la mitad y que están generando buenos ingresos por una mano de obra calificada, no tiene crédito fiscal. Los restaurantes y los hoteles tienen casi la cuarta parte en gastos de materia prima, que son, ¿no? Que casi eso no tiene crédito fiscal, y un poco más de la mitad es mano de obra, y eso tampoco tiene crédito fiscal. Entonces, estamos ahogando a muchos rubros que podrían levantarse. Entonces, aquí un poco resumo qué son los problemas del IVA actual. Uno, desincentiva el empleo formal. Dos, penaliza la compra de materia prima nacional. Tres, es difícil transar entre actores económicos, se genera división. No es un verdadero impuesto al valor agregado, como lo hemos definido más adelante, más antes, sino es un impuesto a lo que no tiene factura. No tienes factura, lo que no tiene factura, a eso te cargo, que no es muy levantador o promocionador de los rubros que necesitamos levantar. Bolivia tiene los sistemas impositivos más difíciles del mundo con un estudio del Banco Mundial, y sabemos que tenemos unos sectores informales más grandes del mundo y que es muy difícil transar entre los sectores como mostraba anteriormente. Aquí presento un documento de todas estas variables que redacté hace más de 20 años y lo he escaneado tal cual como estaba porque las condiciones casi no han cambiado. No tengo nada en contra de la construcción de inmuebles, es muy importante que la mayoría de los bolivianos o de los ciudadanos puedan lo mayor parte posible tengan vivienda, pero esto nos sirve para ilustrar qué son las limitaciones del sector productivo. ¿Qué son las condiciones del sector de la construcción de inmuebles? No paga IVA.
Una empresa legal que construye un edificio y vende departamentos, al rato de entregar los departamentos no tiene que facturar. La vivienda se financia con intereses bajos, no compite con los productos de contrabando porque es no transable y tiene alta flexibilidad en la contratación laboral. ¿Cómo son las condiciones del sector productivo? Sí se paga IVA, las empresas establecidas, formales, se financia con intereses, ha mejorado mucho el nivel de intereses en el sector productivo, pero siguen siendo más altos que el sector de inmuebles, construcción de inmuebles y sobre todo los plazos. En la mayoría de los casos son muy cortos, es difícil sacar créditos a largo plazo. Los insumos importados pagan IVA y arancel. Por ejemplo, yo que hago chocolate, mi materia prima no tiene crédito fiscal y lo que necesito que es importado son mis empaques, que son tinta y cartulina. A ambos se les registra, se les impone IVA y arancel. Y la competencia, los bienes de consumo, que es el chocolate contrabando, no paga ni IVA ni arancel. Y bueno, como ya dijo, no se reconoce mano de obra ni crédito fiscal por usar insumos locales. Y además sí tiene una alta rigidez en la contratación laboral. Bajo estos dos esquemas, escribí hace más de 20 años, se seguirán llenando las ciudades de cemento y desempleo. Difícilmente se reactivará o se desarrollará el sector productivo. Adicionalmente, en desmedro del sector productivo, hay una tendencia de asignarle costos elevados no transables. Si eres empresa establecida, se te da una electricidad más cara. Y hay una total ausencia de incentivos a la inversión. Se trabaja debajo de uno de los sistemas burocráticos más pesados, que es excesivamente pesado y corrupto, que te da más altos costos de transacción. El valor agregado en general es castigado. Esta estructura imposibilita que se formen operaciones competitivas. La red de caminos está formada de tal manera que favorece más a la producción de países vecinos. Ha mejorado nuestra red de caminos, pero un ejemplo que yo siempre daba y sigue igual, es que llega más fácil una uva de La Serena a La Paz que del Uribay a La Paz. Algo que no escribí antes y es algo que causa mucho daño hoy en día es la inseguridad jurídica, y eso es un tema grande. Pero no lo vamos a, no es el momento, hay que mencionarlo, pero no lo podemos desarrollar ahora. La propuesta ya de reforma o de cambios o de ajustes tiene como objetivos, uno, unir a todos los actores económicos, incluyendo ciudadanos, empresas informales y gobierno a través de la actividad económica. Ahí es donde todos los ciudadanos nos vamos a encontrar en la actividad económica. Seamos diferentes, tengamos diferencias culturales, que sea el país donde nos vamos a unir. También es un objetivo importante generar empleo, activar el aparato productivo y incrementar la recaudación. Facilitar la conversión a la formalidad a toda la población. Y es muy importante premiar a los que prosperen legalmente en la formalidad, no como ahora es un castigo. Y es muy importante sensibilizar a la población y al gobierno que el sistema impositivo no es solo una forma de recaudación, es la base del pacto social entre todos los actores económicos del país. Bueno, ahora entramos un poquito a qué son los ajustes, en qué consiste esta propuesta de ajustes. Es algo que yo dije anteriormente en el resumen. Uno, se debería haber crédito fiscal por la planilla laboral. Si ya hemos creado el RC-IVA, es una gran injusticia que no se le dé crédito fiscal. Entonces, se debería reconocer crédito fiscal por el RC-IVA de las planillas. Y el mínimo no imponible debería bajarse a medio salario mínimo. Las empresas se atienen a esta modalidad voluntariamente. Y no debería haber crédito porque no es mano de obra, materia prima o factura simple. Y tenemos que crear lo que se llama, que es una herramienta muy poderosa, y voy a mostrar ejemplos aquí. Tenemos que instaurar o implementar la facturación simplificada. Debemos instaurar una facturación simplificada donde se paga un total de 6% de IVA neto presunto, donde paga 3% el comprador y 3% el vendedor vía digital, QR, que ya todos estamos acostumbrados a transar así. Esto se aplica para el empleado de menores ingresos que tiene que comprar en el mercado de abasto, donde la castera no accede al supermercado donde hay factura, para descontarse debe ser IVA,
Entonces, él pone un 3%, la casera pone un 3%, pero eso le genera crédito fiscal para no se les tenga 13% de ese IVA. Pero esto no se aplica solo entre un empleado de menores ingresos y la casera. Esto se debería aplicar en el agro. Hace rato que una empresa grande o pequeña, mediana, de cualquier medida, compra del agricultor en cualquiera de los grupos que tenemos, cada uno pone 3%, por eso le genera, como ya está pagado el IVA presunto neto, eso le genera a la empresa su correspondiente crédito fiscal del 13% al rato de la facturación. Acompañado de estas dos propuestas básicas, deberíamos dar incentivos a aquellos pequeños empresarios que facturen más de 2.500 bolivianos. Ese número hay que estudiarlo, se lo puede ajustar. Y al fin de mes, los que hayan facturado más pueden pagar un 2.5% de IVU presunto, pero por este pago y por haber logrado facturar 2.500 bolivianos para arriba, se tiene acceso a un paquete de beneficios o incentivos, que lo presento ahorita. La mayoría de nuestros pequeños facturan en realidad de 3.000 para arriba, taxistas, caseras del mercado. Entonces, este no es un monto muy fuerte. Y deberíamos descartar los insumos laterales, quiere decir, ya no reconocer crédito fiscal por la electricidad, el internet, la gasolina y demás. Estos son chicos grandes, no necesitan apoyo, son productos inelásticos, igual se van a consumir y no tienen por qué, o sea, incentivarse. Está bien que te den factura, pero no deberían formar parte del crédito fiscal, no se necesita y además no son parte del valor agregado, son bienes intermedios de transformación. Un posible paquete de beneficios que se puede dar a los pequeños empresarios es dar créditos con menor interés. Se podría dar un aporte simplificado a la jubilación, quiere decir, fácilmente en tu celular, tener una aplicación donde estás aportando a tu jubilación, que no sea un trámite pesado. Se puede hacer un aporte simplificado al sistema mejorado de salud. Y, por ejemplo, el caso del transporte para los taxistas o camioneros que a más facturan, con la factura simplificada, se le da mejor cobertura de SOAT. En otras palabras, podríamos crear la formalización simplificada. Y esto es para agricultores, caseras, taxistas, camioneros, dueños de inmueble y todo el sector, todo el resto del sector informal que requiere servicios. Es un ejemplo de factura simplificada. Es un restaurante en España y se aplica a actividades económicas que no requieren factura completa, como ventas al por menor, servicios de restauración, hostelería, etc. Y aquí muestra, en este caso, qué es el IVA, la tasa de IVA, que es IVA, que es la base imponible y cómo, bueno, funciona. ¿Qué países tienen facturación simplificada? España. La facturación simplificada es para operaciones de hasta 400 euros. Portugal, la factura simplificada es hasta 1.000 euros. Italia tiene la factura simplificata hasta 400 euros. Francia tiene la factura simplifié hasta 150 euros. Alemania tiene el Kleinbetragsrechnung hasta 150 euros. Es un poco bajo. El Reino Unido tiene el Simplified Invoice para operaciones de bajo valor que no se especifica. México tiene factura simplificada hasta 2.000 pesos, Chile hasta 100.000 pesos, Colombia hasta 1.000.000 de pesos, Perú hasta 1.500 soles. Quiere decir, los límites y características de la factura simplificada varían según el país y las regulaciones locales. O sea, cada quien busca lo que mejor le beneficia o lo que mejor le conviene. Sectores que se beneficiarían con estos ajustes. El turismo, ya se puede transar, todas las pequeñas hostales y que se pueden tener beneficios de la fórmula. El agro, y hemos dado el ejemplo, el transporte, la salud. Y por high-tech pienso en industrias como Hala de Cochabamba, que hacen programación. Entonces, el impulsar o el incentivar el uso de mano de obra no es a lo rústico. Las empresas grandes como Google, Microsoft, todas las grandes programadores, Facebook, son muy intensivas, ¿no? Son puros programadores, son marqueteros y son abogados. Es mano de obra altamente cualificada, pero eso son las empresas de alta tecnología.
Si implementamos estos cambios, reformas, ajustes, ¿qué podríamos tener de impacto? Se genera empleo con mínima intervención del gobierno, se incrementa la formalidad con incentivos y sin coerciones, se articulan las cadenas productivas y se facilita el transar entre actores económicos. Y muy importante, se pone a la producción nacional en una mejor posición frente al contrabando. Quiere decir, como estás imponiendo en el punto de venta, en la casera, tanto el producto que ha entrado de contrabando como el producto nacional están pagando IVA. Si hay arancel o no, eso es otra discusión, pero el shampoo, la galleta o la verdura que ha entrado de contrabando, paga. Entonces, estás un poco equilibrando y estás poniendo la mesa un poco más nivelada. Se incrementa la recaudación para el Estado mientras se genera empleo y se sube la producción. Se sientan las bases para la economía naranja. Los regímenes simplificado, RAW, integrado, que no están integrados y no se articulan al resto de la economía, pueden pasar a un mismo régimen que sí se integra con la economía. Y en resumen, los ajustes que creo con mi experiencia que deberían implementarse es, uno, repito, la facturación simplificada y se debería dar crédito fiscal por la mano de obra, por la materia prima nacional y por las facturas simplificadas. Al margen de que discutamos crédito por esto, por aquello, algo que creo que debemos estar muy de acuerdo todos, espero que nos pongamos de acuerdo, es que cualquier boliviano con un carnet y un smartphone puede ser formal y acceder a la seguridad social y a todos los beneficios y a las obligaciones que corresponden a todos los ciudadanos. Eso es. Muchas gracias. Entremos a tertulia. Perfecto, querido Ricardo. Entonces, colegas, se abre el espacio para las preguntas y las opiniones. Adelante, Eduardo. Sí, querido Pliqui, felicitarte, realmente qué buena tu presentación y nos da a entender que bueno, que el gobierno dice muchas cosas que no hace, ¿no? Dice que va a nacionalizar la economía y como que no hay esos incentivos, ¿no? Que tú has mencionado, que son fáciles de ver, ¿no? Porque, digamos, el gobierno somete a nuestra industria a una competencia desleal, por lo que has dicho, ¿no? Con bienes importados, ¿no? Las uvas de Luribay llegan más caras que las que se traen de Chile, ¿no? Como has dicho, por ejemplo. Entonces, felicitarte primeramente, ¿no? Por tu brillante presentación y Gracias. realmente, ¿no? O sea, yo creo que estas tertulias deberían ser utilizadas para que personas como Guido, quienes manejan Nueva Economía, puedan o plantear política pública, ¿no? O sea, hacer lo que tú has dicho y llevarlo un proyectito de 2, 3, 4, 5 paginitas que se pueda presentar como un proyecto para hacer cambios, ¿no? Específicos en nuestro sistema de tributación para comenzar, ¿no? Para hacer que haya esos incentivos para nuestros productores nacionales. Entonces, esa sería mi contribución. Muchas gracias, querido. Gracias, Eduardo. Adelante, Gabriel. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Pliqui? ¿Todo bien? Hola, Gabriel. Todo- Gusto Un gusto encontrarte. escucharte, hermano. Estuve muy atento a tu exposición. La verdad es de que cuando hablas del triángulo roto, creo que ha habido políticas de Estado que han contribuido a ese rompimiento entre gobierno y empresarios. Hay un tema que tocaste de este tema de la economía naranja. Por ejemplo, en La Paz hay un lugar que se llama Madidi, el Parque Nacional Madidi, que recibía turistas israelíes y estadounidenses por cantidad. Entonces comenzaron a pedirle visa y eso hizo que sus ingresos disminuyan, obviamente, por este requisito de la visa. Y ahí la economía naranja, bueno, no pudo ir hacia más allá. Han habido grandes inversiones ahí con los indígenas, ¿no? Se han hecho albergues y todo eso. Entonces, igual en otras áreas protegidas. Yo recuerdo que cuando trabajé con el Parque Nacional Amboró, traje al Discovery Channel con el programa este de Desnudos y Asustados.
no sé si lo han visto, salió en 84 países y la consecuencia de haberlos traído fue que me gané un inicio de un proceso por haber promocionado el Parque Nacional. Entonces, son esas cosas que tenemos que un poco más abrirnos y promover. Lo bueno es de que ahí en el Parque Nacional Amboró, ahora en el Jardín de las Delicias, ustedes pueden ir a las cataratas, pueden bajar con rapel, en fin, ¿no? Tienen un turismo, pero que si se hace la idea que tú tienes de la economía naranja y fomentar esto, yo creo que podríamos, esas zonas que son de extrema pobreza podrían recuperarse, ¿no? Por otro lado, creo que cuando mencionas las ventajas, tenemos las ventajas de que el impuesto a las ganancias en Bolivia es uno de los más bajos, con excepción de Paraguay, que es del 10%. Entonces, es atractivo. Sin embargo, hoy día tenemos un problema de los dólares. El otro día una empresa trató de comprar $50.000 en productos desde China y bueno, tenía que pagar como el 80 o 90% adicional. Pero bueno, ese es mi comentario y bueno, un gusto verte en este espacio, ¿no? Gracias, gracias por tu aporte. Estamos entonces alineados. Pido la palabra. Adelante, doctor. Doctor, Buenas tardes, buenas noches a todos. En primer lugar, yo quiero felicitarlos a, por la exposición que ha hecho el señor Sánchez Lozada, espectacularmente buena. Pero yo creo que deberíamos partir de una necesaria, yo diría, búsqueda. Debemos cambiar la mentalidad del ciudadano. Resulta de todos, porque hay un concepto equivocado en cuanto al Estado. Si ustedes se dan cuenta, yo tuve una experiencia recién. Un joven español que está aquí en Santa Cruz, que es mi invitado, quería estudiar aquí, entonces yo le ofrecí ayudarlo para sacar su trámite. Me metí en un berenjenal realmente, queridos amigos, donde el Estado no apoya al ciudadano. Yo creo que lo básico, lo fundamental es cambiarle la mentalidad del Estado. El Estado boliviano, y yo debo achacarlo a los paceños, con disculpa de todos los que estén ahora paceños, pero sus abuelos fueron los causantes de crear un Estado nacional a imagen y semejanza de lo que significa necesitaba la paz. Un Estado centralista donde el funcionario del Estado es un señor de mucha importancia. Se aleja tanto del ciudadano común, ¿me entiende? Que hay una barrera. Usted le tiene que pedir, por favor, ayúdeme. Nadie, ningún funcionario del Estado tiene la mentalidad de pensar en ayudarlo al ciudadano. Lo que está haciendo el señor Sánchez de Lozada en este momento es plantearnos un Estado diferente, plantearnos la necesidad de modificar esta estructura estatal donde el Estado está alejado del ciudadano, totalmente alejado. Las políticas que señala son fáciles de aplicar y fáciles de solucionar. A mí me gustaría que si hay la posibilidad de hacer un esfuerzo y de plantearle en dos cosas, yo me permito sugerir, queridos amigos. En primer lugar, si usted puede organizar, querido Guido, un debate con los candidatos, con todo, cuando sepamos cuántos son los candidatos, obviamente con los candidatos de la oposición. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que están promoviendo el cambio. Y producto del cambio, una propuesta del cambio que no sea literal, que no sea una propuesta de simple y llanamente verbal, que sea una propuesta real. Y aquí le ayuda el señor Ricardo Sánchez Lozada, porque hay una propuesta realmente interesante que yo no la encuentro difícil, la encuentro muy fácil de realizar, pero hay una pregunta que eso la vuelve difícil. ¿Será que el Estado quiere? ¿Será que los actuales administradores del Estado quieren hacer ese cambio? ¿Quieren hacer esa propuesta? Y el segundo elemento, creo que es importante que todos los ciudadanos bolivianos aprendamos a que el Estado, todos somos el Estado somos todos.
¿me entiende? Aquí hay un problema que hay que hacerlo, yo diría, difundirlo de manera tal que sea una escuela, que en la escuela comience a pensarse que el Estado está para servirlo al ciudadano, el Estado está para regular la vida en sociedad, para ese contrapeso, ¿me entiende? De eso que decía Rousseau, ese contrato social que debemos llevar adelante, tiene que tener una regulación que la hace el Estado, pero no es que el Estado es el dueño de la cosa y el Estado te pone cortapisa y lo único que te hace en este momento es accionarte, es sacarte dinero. Disculpen, me excedí, pero creo que era importante que yo pudiera decir esto en un tema como el que ha planteado Ricardo, que digo yo, es un cambio fácil de hacer, pero que tenemos que proyectarlo como un proyecto nacional de cambio en este momento, no para tal o cual candidato, para todos los candidatos de oposición que quieran proponer un cambio. Eso es todo, querido amigo. Discúlpeme. Buenas tardes. Fantástico, doctora. Un gran honor escucharlo. Adelante, querido Hans. Ya. Bueno, tengo una pequeña sugerencia para Ricardo, y ya que he hablado sobre IVA, facturación y he hablado sobre el turismo, quizás sea bueno que dentro de la propuesta que él está realizando, un pequeño detalle sea tomado en cuenta. Nosotros en Bolivia tenemos la facturación turística, que obviamente es IVA cero para los turistas, los visitantes del exterior, ¿no? Pero está bastante confusa y en realidad está mal aplicada. En realidad se la aplica básicamente para la hotelería. Cuando un turista va a un hotel y se aloja y demuestra que es extranjero, pasaporte, le cobran el IVA cero, o sea, no le cobran el IVA, solamente el IT. Pero cuando un turista va a una operadora de turismo que está ya en el país, a la calle Sagárnaga, qué sé yo, y quiere tomar un tour, le cobran IVA. O sea, deberían cobrarle. Muchos no cobran IVA o ni siquiera cobran nada, pero se vuelven informales. Pero en realidad la ley está que estos pasajeros que están ya en el país tienen que pagar IVA, lo cual es ridículo porque igual son extranjeros. Eso no les va a servir a los pasajeros, a los extranjeros, ese crédito fiscal. Sin embargo, si los pasajeros son generados desde el exterior, entonces ahí sí son exentos del IVA. Que eso nos sirve a algunas empresas que somos operadores de turismo organizado, que el pasajero normalmente lo captamos afuera. Pero es injusto para una cantidad grande de operadoras locales que están en Uyuni, en La Sagárnaga, qué sé yo, que ellos no captan clientes desde el exterior, sino los captan acá, ¿no? Y ellos sí tienen que pagar, o sea, les obligan a los turistas a pagar el IVA, que no lo hacen, en muchos casos es otra cosa, pero no está bien regulada. Debería ser exactamente lo mismo que los hoteles, que aunque el pasajero está tomando el hotel en Santa Cruz, pero es extranjero, no le cobran el IVA. Ese pequeño acápite quizás Ricardo puede aumentarle a todo el bagaje de información que está haciendo en su propuesta para que sea más justa esta no tributación del IVA cero para el turismo receptivo. Gracias. Muy bien, voy a comentar primero a la intervención del doctor Jerjes. Estoy 100% de acuerdo, por eso a lo largo de mi presentación he sido muy meticuloso en diferenciar gobierno de Estado. Como usted dice, Estado somos todos. Y es el gobierno que no le importa el destino económico del ciudadano o del empresario. Aquí se me pasó leer una lista yo repito, al gobierno no le importa mejorar la burocracia. Y como dices, Juan, hay muchas cosas en papel, pero por la burocracia no se implementan. Y obviamente, aparte de crédito fiscal por mano de obra, tenemos un sistema más justo para todo el sector turístico de la economía naranja y del turismo de importación. Pero mira, en las últimas décadas tenemos empresas destacadas como Forno, Said, Soliño, América Textil, Manaco, Kremer, Dilma, Fisal, Punto Blanco, Flusher, Ferrari, Figliosi, Corona, Princesa.
de la princesa de chocolates, han caído. Y al gobierno no se le mueve un pelo y a la sociedad no pasa nada. En Centroamérica, que no viven del rentismo, si se cae la empresa textilera más grande del país, es un escándalo inmenso. Aquí no pasó nada. Y repito, o sea, podemos ahora, para salir de esta crisis, hacer una gran terapia de shock, eliminar el déficit fiscal, optimizar las divisas, pero si no arreglamos, para empezar, la burocracia, insisto, hace caer empresas y hay ciudadanos que mueren por la burocracia. La frustración, la depresión de muchos ciudadanos que no pueden darle utilidad económica a su inmueble, causa gente entra en depresión y se van un montón de familias abajo. Y gracias por el ejemplo, Juan. En todo el sector debemos tener un sistema, no solo una burocracia que no permite hacer lo que esté en papel, pero sino que sea más justo en toda la extensión de la aplicación. Hans Elsner, adelante. Gracias, querido Guido. Bueno, querido Pliqui, muchas felicidades. Muy buena tu propuesta. Yo como ganadero la recibo con mucha, ¿cómo se dice? Me uno a la propuesta, sería una gran cosa y yo creo que eso hace muchísima falta. Lamentablemente me conecté un poco tarde y bueno, te hago una pregunta más que nada en todo este tema de los impuestos. Yo siempre he dicho que uno de los impuestos más ¿cómo se dice? Leonino y que es un impuesto en cascada, es el IT, ¿no? Dentro de tu propuesta debería estar la eliminación del IT, porque el IT es del uno al otro, al otro, al otro, al otro, 3, 6, 9, 12, la tabla del 3 entre todos los eslabones que juegan ahí, ¿no? Eso yo creo que sería importante eliminar ese impuesto que es realmente muy fuerte a la hora de sumarse todos los actores en el juego ese. Y me alegra mucho ese tema de la mano de obra, ese es sumamente importante, sería con eso se salvaría poder tener una facturación en la ganadería, que hoy en día si nos harían facturar o entrar a un régimen general, lo hemos calculado nosotros en varias oportunidades y no recién, hace muchísimos años, en la ganadería nuestro costo mayor es la mano de obra, está encima del 60%, porque el ganado se lo maneja con gente, con vaqueros. Al vaquero hay que darle comida, hay que darle techo, hay que darle todo, y no hay máquinas para mover ganado ni nada. Entonces, entre 60 y 70%, dependiendo la explotación ganadera, es mano de obra. Lo demás es pasto que come el ganado, tampoco nos da una factura. Y los terneros que nacen no nacen con su factura bajo el brazo, tampoco. Entonces, obviamente, ese es un esquema que hay que pensarlo bien y creo tu sugerencia, Pliqui, te felicito, es una buena opción. Gracias. Gracias, Peter, estoy 100% y estoy totalmente de acuerdo con que se diría eliminar el IT, pero quería hacer lo básico en la propuesta y la voy a incorporar porque estoy totalmente de acuerdo. Se me hace que si discutía ese tema más se hace un poco muy disperso, pero es importantísimo y estamos muy de acuerdo en que desde la base de la cadena de producción, que es donde tú estás, ¿no? A ti, a tus gastos, lo más importante, y es lo que yo digo, desde un caso como el tuyo, que está al principio de la cadena hasta más adelante, lo más importante, o sea, uno de los cosas más importantes es dar crédito por la mano de obra, más aún por los cambios que se vienen en los otros rubros. Gracias por tu aporte, estoy totalmente de acuerdo. Eduardo, estás en la lista. Sí, implique. Lo que decía el doctor Jerjes Justiniano, su intervención fue muy, muy buena. Y lo único que yo diría es que en los actores del gobierno y los actores, digamos, eh, del MAS, hay una especie de ideología desintegrada, ¿no? Porque ellos dicen abogar por este modelo, digamos, santacrucista de la autarquía de Bolivia. Entonces, al decirnos Pliqui lo que nos ha dicho, entonces nos da a entender que en la práctica eso, en la burocracia, hay una ideología desintegrada, ¿no? Entonces, yo creo que también sería bueno darle a conocer este tipo de propuestas a los actores que también están vinculados al gobierno y al MAS, para que ellos puedan integrar sus conceptos, ¿no? De manera lógica, ¿no? Aunque, claro, es un desafío quizás imposible, pero yo creo que sí hay actores que pueden estar abiertos a eso.
Sí, gracias. Ahora ha empeorado mucho más que antes, pero llevamos décadas en que al gobierno de turno más le interesa rentar de la plata, del estaño, del SIC, del gas. Y yo no soy digamos, no soy gran entusiasta de que nos recuperemos en base al litio. Yo creo además, creo que es bueno para el país. El litio está naciendo muerto. Es mejor apostar por el sector productivo y la cosa. Entonces, el que ahorita haya poco gas y todo eso, puede ser una oportunidad, como dicen los chinos, en la crisis está la oportunidad. Lo que ahora se ha agravado ya viene que ahora es mucho más grave, ya lleva décadas, como te digo, han caído en décadas anteriores Forno, Soliño, y el gobierno le vale porque estaba rentando de otro lado. ¿No? Entonces, sí hay, pero hemos encontrado, sí digo como chocolatero, en mandos medios, y ratifico lo que dices, en mandos medios hay mucho entusiasmo, mucha empatía de empleados públicos, que ha habido ciertas ferias promovidas, y he encontrado en empleados públicos de menor rango mucho entusiasmo y será porque están pensando en sus hijos, será que están por sus parientes, otra actitud de que quieren sacar adelante. Entonces, en ciertas ferias y ciertos servicios que hay pocos magros, he encontrado con mi nombre y todo muy buena actitud y muy buena disposición. Y como vos dices, hay disgregaciones culturales en el propio sector público. La palabra. Bien, adelante, adelante. Buenas noches. El criterio que yo tengo es bajo la constitución actual. Yo creo que nadie va a poder gobernar. Todo va a ser incumplimiento de deberes. El diseño del Estado actual es confiscatorio. Decía el mago de las matemáticas que el 50% del Estado tiene que estar manejado por el Estado. Perdón, el 50% de la economía del Estado tiene que ser manejado por el Estado, ¿no? Entonces, hemos entrado a una especie de estatización global a todo nivel. Quien venga, el gobierno que sea, el gobierno futuro que sea, no va a poder hacer absolutamente nada porque la Constitución no permite hacer nada. Es totalmente confiscatoria. Yo personalmente no creo en reformas constitucionales, ¿no? ¿Reformar qué? Reformar el artículo 5, el 17, el 25. Lo que yo personalmente creo es que se tiene que volver a la anterior constitución, porque esta constitución fue aprobada lamentablemente dentro de cuarteles con ametralladoras alrededor. Y fue redactada por dos españoles de la Universidad de Valencia, ¿no? Y bueno, y todo el mundo, cuando se aprobó esta constitución actual, todo el mundo celebró, propios y extraños. Entonces, desde ahí ya nacimos muertos, ¿no? El sistema impositivo de Bolivia es confiscatorio, No, está bien, no es confiscatorio, es desilustra, ¿no? Entonces, bárbara tu presentación, Ricardo, esa es la vía, pero consulto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Si tienes un freno a mano con esta constitución que está diseñada para atrapar todo, gobernar todo, administrar todo, se hace imposible. En el caso mío, por ejemplo, yo genero mucha mano de obra, pero como la mano de obra no da crédito fiscal, estamos a la desventaja total. Felicito a Ricardo por la presentación y saludos. Gracias. Gracias, Pedro. Tienes mucha razón que esta constitución es muy limitante. Le he tomado muy en cuenta, pero las reformas que propongo no requieren, o sea, hasta que eso ocurra, que debería ser algo, digamos, si se puede de manera ágil revertir esta constitución draconiana,
sería una maravilla. Pero esto sí que se está previendo que estos son cambios y ajustes que se puede ver a nivel de leyes. Y un ajuste a la Constitución sería para precisamente poder reactivar los sectores más rentistas, quiere decir, a que podamos hacer un buen APP para el litio y para el gas, y hay que también generar ingresos del litio y del gas, pero no debe ser esta nuestra plataforma de arranque, ¿no? Entonces, las limitaciones constitucionales son precisamente para hacer distintos tipos de contratos para poder desarrollar litio, gas y minerales y todo lo demás, que hay que hacerlo, ¿no? Pero en la crisis está la oportunidad. Este tipo de reformas, como dar crédito fiscal por la mano de obra, no requieren cambio constitucional, son cosas que se podrían hacer muy ágilmente y muy rápido a nivel de leyes. Pero gracias, tiene mucha razón que es una constitución muy limitante. Gracias, Pedro. Gracias. Muy bien, pues vamos a ir cerrando esta interesante tertulia. Qué buena manera de aprovechar este espacio. Gracias, Ricardo. Gracias, colegas. Desde ahora forman parte de los tertulianos. Y la próxima tertulia será conducida por el historiador Robert Brogman y el investigador Mauricio Medinaceli, que harán un análisis, un conversatorio entre ellos sobre esta coyuntura que hemos vivido en Bolivia, una coyuntura de más de 2 décadas, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, así que están cordialmente invitados a enriquecernos y a compartir ideas. Entonces vamos a cerrar la tertulia y les deseo un feliz sábado y un feliz fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Ricardo. Gracias a todos los colegas. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias, Pliqui. Gracias, Guido. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Pliqui.